Ya regresamos con más aquí en Dinero por Excelsior Televisión y está conmigo aquí en el estudio Jimena Íñigo. Ella es CEO y fundadora, ahora le digo porque ya me perdí. Mejor dinos tú, ¿cuál es tu empresa, querida Jimena? Muchas gracias. Nosotros somos Karma Pulse, una empresa. Exactamente, Karma Pulse. Ahí el nombre y en un ratito pues ya le estaré compartiendo. Y es que hicieron un análisis muy interesante de los datos. Ustedes se dedican a hacer un análisis asequible, es decir, accesible para empresas pequeñas, medianas, grandes incluso, de las redes sociales. Pero más allá de contar tweets o hacer conteo de followers, etcétera, hacen algo más profundo, más transversal. Y una de las discusiones que más nos ocupa y que es muy reciente es, por supuesto, el Telecan. Y a veces tengo la impresión de que las personas no están tan sensibles al tema, pero los datos que tú traes nos hablan de una realidad muy distinta. Sí, es cierto, está muy interesante porque en cuanto a este tema se han generado en lo que va del 6 de agosto al día de hoy casi 250,000 de conversaciones. Para darte un poquito de contexto, esto es exactamente el mismo promedio que se dio en relación de un tema tan relevante como fue el gasolinazo, ahora a finales del 2016-2017, y el tema de la aprehensión de Javier Duarte. Entonces, sí es un tema que llama la atención. Ahora, sin duda son los medios de comunicación quienes más los han empujado el tema, pero en una cuestión positiva la gente lo está viendo como algo bueno el que se haga como esta renovación en cuanto al tratado, a las negociaciones, y por otro lado negativo la posibilidad que constantemente menciona Trump de que puedan desechar el tratado y que ya no exista, ¿no? En lo que han podido observar cómo se ha comportado en el tiempo, porque es otro asunto, a inicios de la administración Trump, el 20 de enero, pues había mucha expectativa, obviamente estaba el tema del gasolinazo, el asunto del Telecan, y parecería que en cierto momento se desdibujó, supongo, y otra vez, ahora que han comenzado la renegociación, pues seguramente ha regresado como foco de atención. Sí, sin duda. Cuando fue la primera fecha de la primera ronda de negociaciones, hubo un incremento del 123% en relación a cómo se venía hablando del tema. Y evidentemente cada vez que Trump saca este tema como parte de su agenda, tiene un pico muy relevante, ¿no? Entonces, sí son diferentes motivadores o triggers que hacen que la conversación en este entorno crezca, a pesar de que se mantiene, pues ahora sí que constante, porque es algo que hasta que no se resuelva y haya como una resolución va a ser de interés, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿cómo se comporta en términos del sentimiento que genera entre los usuarios? Obviamente, y me lo comentabas ahorita antes de entrar al aire, siendo que los medios pues tuitean, Telecan, empezó la renegociación, que dice no sé quién, que el Telecan no sé qué, pues habrá una que es informativa neutral, pero Claro. otra parte que refleja el sentimiento de cómo están viendo los mexicanos este asunto. Sí, en su mayoría, como dices, es neutral. Estamos hablando de más o menos un 78% de neutralidad, pero inmediatamente el sentimiento que le sigue es en una cuestión negativa. Les preocupa a la gente el que realmente Trump puede inferir demasiado en que se termine el tratado y ven a México como un poco frágil en temas de negociación. Entonces eso genera como miedo y negatividad, pero por otro lado, en una cuestión más positiva, que es el 6% de la conversación, 6.8, se habla de que es bueno que se haya hecho como esta renovación en el tema. Entonces, pues sí hay preocupación, pero pues también a los más optimistas es esta cuestión de se tenía que hacer. Ahora, algo que me llama la atención en lo que me compartías es por género. También es interesante que parecería que los hombres están más preocupados por el asunto y me parece un poco extraño. ¿Cuáles son las cifras ahí? Sí, este es interesante. Generalmente en una cuestión de redes sociales, sí el hombre, el género masculino, es el que predomina casi en todas las conversaciones, salvo las que están como muy nichadas a cuestiones de moda y otro tipo de temas, que ahí es donde el género femenino es el que levanta. Pero en este en particular, hacer un tema muy empresarial y de negocios, yo creo que todavía la equidad de género en esos temas en México todavía no llega como a esa igualdad para que sea de la misma relevancia para ambos géneros. Tenemos que los hombres representan un 75.34% de la conversación y las mujeres un 24.66%. Entonces sí es bastante elevada la diferencia que se dan entre uno y Ahora, otro. todo esto estamos hablando de lo que queda retratado en Twitter, que es la red social que ustedes estudian, donde hacen este análisis. Ahora, por entidad federativa, ¿cómo está? Porque uno se podría imaginar que estados como Chihuahua o quizás Querétaro, que están muy orientados a las manufacturas y a la exportación a Estados Unidos, pues tendrían que ser los más sensibles, pero los datos dan sorpresas. Sí, digo, también tiene que ver mucho en donde hay una mayor penetración en cuanto a tecnología y acceso a dispositivos e internet, entonces siempre vamos a tener como un mayor número en esta
distintas ciudades del país. En este caso tenemos a la Ciudad de México y el Estado de México ocupando el primer lugar. Después tenemos Nuevo León, pero aquí ya bien interesante que está Jalisco y se cuela por ahí Veracruz, ¿no? Que independientemente de que hay mucha adopción digital y mucha adopción de redes sociales, pues está siendo muy relevante para este estado, particularmente el tema. Ahora, ¿qué va reflejando las tendencias? ¿Qué podemos esperar considerando que todavía hay 7 rondas hacia adelante? Pues seguro después nos contarás que quizás desgasta el tema o genera más interés en tanto aumentan las posibilidades de que Trump, por ejemplo, como hizo el fin de semana, tuitee que a lo mejor se quiere salir. Claro, pues mira, va a ser algo que va a estar constantemente apareciendo, sin duda, cada vez que haya un nuevo reunión de negociación va a incrementar la conversación y va a ser relevante para todos, porque los mismos medios los van a empujar, pero sin duda si Trump, a pesar de que esté cercano al día de negociación o no, decide utilizarlo como agenda, que también lo utiliza mucho como para dar credibilidad en cuanto a los puntos que utilizó durante su campaña, va a ser un tema que de una u otra forma ya viene adoleciendo un poco al mexicano, ¿no? Todo aquello que nos puede impactar en un formato negativo, ¿no? Y de hecho, pues los temas o los tópicos que más se hablan en relación al tema es una cuestión de salarios como número uno, en una cuestión empresarial y ya después en un tercer nivel la parte de la agricultura. Ahora, cuéntanos qué tipo de herramientas son las que utilizan, que este es un aspecto importante porque pues hay allá afuera muchas personas que dicen sí, es bueno, es malo y hacen mapitas, etcétera, pero ¿cuáles, digamos, las herramientas que ustedes están utilizando? Pues es muy interesante porque nosotros sí hacemos un análisis de Big Data. Básicamente, todas las conversaciones que se generan en relación al tema, nosotros las extraemos, las minamos y las analizamos. La importancia aquí también es cómo las vamos perfilando. Todos los datos que te acabo de dar son específicamente de conversaciones en español y en México, que también nos da esa relevancia. Entonces podemos ir segmentando la información dependiendo lo que nosotros queremos buscar, ya sea por ubicación geográfica, por algún tema, por algún tópico, y estamos recibiendo el 100% de esto. No son muestreos, ¿no? Al final... Que eso es muy importante sí. Porque hay muchos que, pues si yo lanzo una encuesta en mi Twitter y pongo, ¿qué opina el Telecán? Pues a lo mejor me responden 500 y yo digo, esa es una muestra que representa y puedo hacer el aparato estadístico, digamos, las operaciones y digo, en la Ciudad de México representa el 60% y ya con eso puede volar mi encuesta. En el caso de ustedes son todas las conversaciones. Sí, exactamente. Nosotros al final decimos, bueno, este es el parámetro del tiempo, todas las conversaciones que se hayan generado en relación al tema las traemos y no necesariamente, que eso pasa muchas veces con algunas otras herramientas, que se tiene que mencionar el arroba del usuario, a lo mejor en este caso. O sea, en este caso no estamos hablando de un usuario en particular, estamos hablando de un tema y que además se refiere a él de diferentes formas, ¿no? TLCAN, TLC, Tratado de Libre Comercio, etcétera, etcétera. Entonces, no importa cómo sea el uso que haga la audiencia a la hora de mencionar el tema, nosotros lo vamos a recabar absolutamente todo y a partir de ahí hacemos nosotros el análisis en vez de tener que salir y preguntar puntualmente sobre una opinión en relación al tema, lo cual también lo vuelve, pues que no es un tema sesgado, no es un análisis sesgado, sino es la data real y cruda, dura, ¿no? Sí, lo que la gente está pensando. Ahora, de llamar la atención el fenómeno en cuanto a que sea tan relevante para las personas como el aumento en los precios de la gasolina o la detención del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, porque sí refleja mucha sensibilidad, cosa que en otros ejercicios no había visto, es decir, parecía que a las personas no les importa tanto, pero quizás se refiere a que no tienen una opinión tan formulada y se están... digamos, adquiriendo datos conforme los tuitean los medios, etcétera, ¿no? Sí, es correcto. La realidad es que en general los temas de mayor relevancia, hablando de este segmento joven que son quienes utilizan las redes sociales y que los denominan millennials y zetas, tiene que ver mucho en cuestión de deportes, entretenimiento, que es como la parte más natural. Pero sin duda, todo lo que es temas políticos y sociales sí generan relevancia en este segmento. Muchas veces no emiten una opinión, entonces no verás que haya mucha conversación original, orgánica, creada por la audiencia, sino como tú bien dices, sí hay un interés por informarse, eso es un hecho, y constantemente están consumiendo esta información para poder tener una opinión que no necesariamente la formulan en las redes sociales porque también están un poco cansados de este ir y venir y diálogo de que a lo mejor alguien se queja de lo que opinaste y no, pero ya lo utilizan más a un nivel social del mundo offline, ¿no? Como decimos. Claro, sí, quizás nadie va a discutir si el capítulo 19, qué implica, etcétera. Ahora, por último, preguntarte,
¿cómo está demográficamente Twitter en México? ¿Son personas más jóvenes? Porque a veces parece que somos puros periodistas, ¿no? O gente Sí. política que quiere opinar, pero ¿qué tanto hay, digamos, una representación de los distintos grupos de edad que hay en México? Pues mira, sí, la cuestión de las redes sociales y en particular Twitter está mucho más enfocada a, como te decía, el segmento millennial y Zetas. De hecho, está habiendo una adopción interesante de los más pequeños, digamos, de los que van de 13 años, están teniendo un aumento en la utilización de Twitter, lo cual es interesante. Digo, si regresamos un poco al tema del Tratado de Libre Comercio, en la conversación más o menos fue en un mayor porcentaje aquellos que están de los 30 a los 49 años Claro. interesados en el tema, Sí. pero hubo por ahí algunos colados, digamos, de 13 a 24, 25 años también importante. Entonces sí, sin duda es un segmento mucho más joven y por eso también habrán ciertos temas que sean de mayor relevancia y de mayor empatía para ellos, ¿no? A lo mejor alguien de 13 años pues ahorita no tiene tanta preocupación puntualmente si el TLC pudiera afectarle de alguna manera, ¿no? Ya Claro. será más al futuro. Pues ya lo veremos. Jimena, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Ojalá que puedas regresar para ir averiguando cómo está el sentir de las personas Claro. con respecto a temas económicos importantes. Quizás, pues cómo pinta la inflación. Hay gente que dice, no, yo no le creo a los datos de la inflación, seguramente es más alta. Y es muy interesante ir tomando el pulso. Muchas gracias. Analicémoslo. Gracias a ti. Gracias, vamos.